Muy buenas jóvenes, ¿cómo se encuentran? Esto es ahora para química cuantitativa, la semana 12 de la tercera unidad, ¿no? Los temas que vamos a ver para esta semana es el balanceo de ecuaciones químicas. Por lo tanto, aquí en la semana 12 vamos a tener tres productos a realizar: producto 34, producto 35 y producto 36. Vamos a ver a continuación cada uno de los productos y los ejercicios que se tienen que hacer para cada uno. Comenzando con el producto 34, que es un cuestionario. Es un cuestionario diagnóstico sobre las ecuaciones químicas o balanceo de ellas. Son 10 preguntas a contestar y tenemos la primera que dice: determina el número radical de nitratos que debe haber tanto en reactivos como en productos cuando la ecuación cumple con la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa quiere decir que la masa es constante, va a permanecer constante, no se va a alterar tanto en reactivos como productos. Y en el caso de los nitratos, tenemos que ver que el número de moléculas de esos iones nitratos tienen que ser los mismos en reactivos y en productos, o sea, al balancearlo. La respuesta nos tiene que dar un valor de 6. Los coeficientes que debe tener todo el compuesto, todos los reactivos y productos, en el caso del primero, debe tener un 2. En el caso del segundo, el sulfuro de sodio debe tener un coeficiente 3. En el caso del sulfuro de hierro o sulfuro férrico, en este caso, no debe tener coeficientes, debe tener un 1. Y en el caso del nitrato de sodio debe tener un 6. Entonces, como está aquí, va a haber 6 moléculas de nitratos y también 6 de nitratos, por eso la respuesta debe ser 6. Con la pregunta número 2 dice: la representación que se muestra en la imagen indica que en ella se contienen. La respuesta debe ser 3 moles de átomo de azufre, dado que este número 3, que está al principio, le corresponde también para los elementos que tenemos aquí. En el caso del azufre, pues sí, serían los 3 moles de ese tipo. Para la pregunta 2, aquí se ve una pequeña imagen, no se expresa muy bien, pero la respuesta es el inciso B, dado que son las formas submicroscópicas del nitrógeno y el hidrógeno. El hidrógeno y el nitrógeno en forma sola, a la hora de combinarse, siempre son moléculas, son diatómicas. En la pregunta 4 dice: con sus experimentos en recipientes cerrados, pudo comprobar que una reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la masa de los productos. La respuesta es Lavoisier, es el que da esa ley, ¿no? La ley de la conservación de la masa. La pregunta 5 dice: ¿qué ocurre con la cantidad de masa en una reacción química? Aquí la cantidad de masa, por la ley de la conservación de la masa, es que siempre permanece constante, ¿no? La masa nunca se va a alterar, nunca se va a disminuir ni se va a aumentar, va a permanecer constante. En la pregunta 6 dice: la frase "si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma", significa que las sustancias en una reacción química se transforman, pero la masa permanece constante. Eso es correcto. Que en una reacción química los átomos o iones se ordenan o agrupan para dar origen a nuevos agrupamientos, también eso es correcto. Que la masa permanece indestructible y se conserva pese a todos los cambios, también es correcto. Por lo tanto, en la única respuesta que se le escribe es que todas son correctas. Para la pregunta 7, que tenemos ahí una reacción de balanceo, menciona: este tipo de balanceo consiste en probar, contar o ensayar tentativamente los coeficientes numéricos apropiados que permiten igualar el número de átomos en reactivos y productos. Este tipo se llama balanceo por tanteo. Hay varios tipos de balanceo, pero el que menciona esta característica es el llamado balanceo por tanteo. En la pregunta 8 dice: durante una reacción química, la masa total de las sustancias que participan como reactivos es exactamente igual a la masa total de las sustancias que se obtienen como productos. Esta ley estequiométrica se llama la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Es la única ley que permite eso. La pregunta 9 dice: en una reacción química, dice, se forman las sustancias, ninguna de las anteriores, la sustancia solo cambia de estado físico, no se forman las sustancias. De hecho, en una reacción química siempre van a formar sustancias nuevas. La pregunta ya dice: es el conjunto de los coeficientes numéricos para balancear esa ecuación, que es el ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio, te va a formar sulfato de aluminio con agua. Ok, los coeficientes necesarios para balancear la ecuación son los coeficientes 3, 2, 1 y 6 que tenemos aquí como respuesta.
Bien, este es el cuestionario que se realiza en el producto 34 y también hay dos productos entregables, que es el producto 35 y producto 36. En el caso del producto 35 consiste en balancear, ya sea en equipos o individualmente, por tanteo, esas ecuaciones químicas. Bueno, ¿cómo se puede balancear por tanteo esas ecuaciones químicas? Como su nombre indica, tenemos que poner diversos coeficientes hacia el azar para obtener dichos valores en el número de átomos. Recuerden que el número de átomos en estos casos, pues tenemos que primeramente hacer una selección que diga los elementos participantes, que sería, en este caso primero es cobre, también participa el hidrógeno, también participa el nitrógeno y el oxígeno. Al parecer son estos elementos los que están participando en toda la reacción. En un apartado van a estar la parte de los reactivos, el número de átomos en la parte de los reactivos y el número de átomos en la parte de los productos. Ahora tenemos que escribir qué números sería para poner estos valores para que nos dé el balanceo, ¿no? Que sean los mismos valores tanto en los reactivos como en los productos. Vamos a borrar aquí para que sea mucho mejor. Vamos a continuar y, por ejemplo, aquí si yo pongo un 3 en el cobre, una vez que ponemos 3 y 3 en ambos cobres, pues obviamente aquí va a tener 3 en la parte de los reactivos y 3 en la parte de los productos. Para el caso de los hidrógenos, si yo pongo por ejemplo aquí un 8 de coeficiente, bueno, aquí voy a tener 8 hidrógenos. Necesito que también tenga 8 hidrógenos en la parte de los productos. Por lo tanto, para que tenga 8 hidrógenos, necesito poner aquí un 4, porque 4 por 2 que vas a tener aquí va a generar ese número 8. Para el nitrógeno, bueno, aquí en la primera parte de los reactivos, el nitrógeno tiene 8 átomos de nitrógeno. Necesito que en este lado también tenga, que cumpla los 8 átomos de nitrógeno. ¿Cómo puedo cumplir eso? Bueno, aquí primeramente para el nitrógeno multiplico 1 por 2 da 2, por el 3 que se encuentra afuera van 6. Y acá con uno que tiene aquí son 7. Necesito poner aquí un número 2 para que ahora sí cumpla que sea 8 en total, 8 nitrógenos. En el caso de los oxígenos, 8 por 3 te da que en esta parte de los reactivos son 24. Aquí también tengo que tener 24. Vamos a ver si es cierto. 3 por 2 es 6. Por 3 es 18. 2 por 1 2. 18 más 2 da 20. Y 4 por 1 4. 20 más 4 pues sí nos da 24. Entonces quiere decir que estos son los coeficientes necesarios para balancear esa ecuación. Continuando con el segundo ejercicio, al balancear el tanteo, pues aquí tenemos ahora el hidróxido de potasio, el ácido fosfórico, el fosfato de potasio y el agua. ¿Cómo puedo balancear aquí? Bueno, si yo pongo un 3 en esta parte, bueno, antes que nada, primero vamos a poner los elementos participantes, que es potasio, oxígeno, hidrógeno y fósforo, ¿sí? Para reactivos y productos. Si yo pongo un 3 aquí en el hidróxido de potasio, para completar que hay 3 átomos también en los productos, ya tengo 3 y 3. En el caso del hidrógeno, bueno, primero comenzar con el oxígeno. Bueno, para poder sacar aquí sacar los valores, yo aquí tengo 3 oxígenos y 4 oxígenos acá, aquí tengo 7. En el otro lado, en los productos, ya tengo 4, pero si yo pongo un 3 aquí de coeficiente, 3 por 1 3, también ya tendría un 7 de oxígeno. Para el caso del hidrógeno, 3 por 1 3, ya tengo aquí, y 3 más sería 6 hidrógenos. Y en el caso de los productos, 3 por 2 también serían 6 hidrógenos. Para el fósforo, en ambos hay un 1 y hay un 1, entonces esta ecuación ya quedaría balanceada de esta manera. De hecho, estaba más sencilla que el anterior. Y esto es lo que se hace para el producto 35, son solamente estos dos ejercicios. En el caso del producto 36, vienen más ejercicios de balanceo al tanteo, que también les piden que saquen el nombre completo de cómo se llaman cada uno de los compuestos que ahí están formándose, ¿no? De los reactivos y productos. Bueno, tenemos el primero, que el primero se llama ácido sulfídrico, más aquí tenemos el óxido sulfuroso, azufre simplemente, más agua, ¿no?
Entonces tenemos que balancear esas ecuaciones para ver cómo nos queda. Entonces los elementos participantes en esa primera viene siendo hidrógenos, azufre y oxígeno. Esos tres nada más. Bueno, ¿qué coeficientes comenzaríamos a escribir al tanteo? Bueno, si yo pongo aquí un 2 para empezar a balancear, pues aquí voy a tener esta parte que ya para el hidrógeno 2 por 2, aquí tengo 4. En el otro lado, para poderlo balancear, pues si yo aquí tengo dos hidrógenos, voy a poner otro 2 aquí para que me quede 4. En el caso de los azufres, 2 por 1, 2, más 1, aquí tengo 3 átomos de azufre, y en el otro lado también tengo que tener 3. Entonces aquí necesariamente ocupo tener un 3 aquí para que me dé los 3 átomos de azufre. Y los oxígenos en ambos lados, yo tengo 2 en los reactivos y también voy a tener 2, pero en los productos. Entonces ya nos queda balanceado de esta forma dicha ecuación. Para la ecuación siguiente, aquí pues los compuestos que tenemos que nombrar, el primero pues es el azufre, luego sigue el permanganato de potasio, luego sigue ya el sulfato de potasio y el final, el compuesto final. Entonces vamos a empezar a sacar los coeficientes necesarios para balancear la ecuación. ¿Qué elementos son los participantes? Tenemos que ser el azufre, el potasio, el manganeso y el oxígeno. Esos 4 son los que están participando en la segunda, ¿no? Bueno, aquí primeramente vamos a comenzar para poder completar. Si aquí tengo 2 potasios, voy a poner aquí un número 2. Entonces ya voy a tener 2 potasios y 2 potasios en este lado. Para el caso del azufre, bueno, creo que no es necesario balancear aquí para que tener 1 y 1. En el caso del manganeso, si aquí ya tengo 2, 2 por 1, 2, aquí también tengo que tener obligatoriamente otro 2, 2 por 1, 2, 2 y 2. Y en los oxígenos, 2 por 4 tengo 8 aquí, y también aquí 4 acá del primero, 2 por 2 es 4, 4 más 4 da 8. Entonces esos son los coeficientes que necesitan para ese segundo balanceo. Si nos vamos al tercero, que es un poquito más difícil ahora, es el ácido clórico más bromo más agua. Aquí sería el ácido brómico más ácido clorhídrico. Elementos que participan en esos valores pues tenemos el hidrógeno, el cloro, el bromo y el oxígeno. Esos son los elementos que están participando en esa ecuación química. Bueno, para poderlo balancear, primeramente, pues tiene un componente un poquito difícil. Primero vamos a comenzar con el ácido clórico. Vamos a ponerle un valor de 5. Al ponerle un 5 aquí, también el ácido clorhídrico debe tener un 5. Para que tenga también 5 cloros en ambos lados. Esto es para los cloros, ¿no? Ahora, en el caso de los otros valores que nos faltan, si yo pongo, por ejemplo, aquí un 3 para que te dé 6 bromos, pues aquí en este lado para que me dé 6 bromos tengo que tener un número 6. Entonces así ya tengo los 6 bromos. Ahora, me falta el hidrógeno y el oxígeno, pues para que quede balanceado. En el caso de la parte de los reactivos, aquí tengo 5 hidrógenos y aquí tengo 2, son 7. En el otro lado tengo, en los productos tengo 6 hidrógenos más 5 del otro, sería 11 hidrógenos. Entonces yo debo tener 11 hidrógenos en total. Si aquí ya tengo 5 y acá 2, si yo pongo aquí un 3, yo voy a tener 6 hidrógenos, 5 hidrógenos, aquí van a tener 11 y 11 de respuesta. Y ahora con los oxígenos, pues si yo hago la sumatoria, aquí tengo 15, 3 por 2, 3 por 1, 3, aquí tengo 18 oxígenos. Vamos a escribir aquí que hay 18 oxígenos. Y en otro lado tengo que tener 18, 6 por 3 da 18. Por lo tanto, así va a quedar ya la ecuación pues totalmente balanceada para ese ejercicio. Nos quedan otros 3 más. En el caso del ácido nítrico más yodo más ácido yódico más el dióxido de nitrógeno más agua, aquí para poderlo balancear pues nos va a quedar de la siguiente forma el balanceo.
primero hay que ver qué elementos participan. Los elementos participantes son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el yodo. Esos son los elementos participantes que hay en esta ecuación química. Para poderlo balancear, créeme que sí está complicado balancearlo al tanteo. Vamos a balancear primeramente con un 10 aquí. Si yo pongo un 10 aquí, pues voy a tener que son 10 nitrógenos. Aquí voy a tener este valor, 10 nitrógenos. Y pues para tener 10 nitrógenos necesito poner aquí también un número 10 para que también sean 10 nitrógenos. Luego esto pues va a afectar directamente a los oxígenos. 10 por 3 da 30. Aquí voy a tener 30 oxígenos. 30 oxígenos. Acá en este lado necesito tener también 30 oxígenos, ¿no? Bueno, todavía no puedo hacer nada de los valores de 30 oxígenos hasta sacar más valores. Por ejemplo, aquí tengo 2 yodos. Tengo que poner aquí un número 2 para que me dé los 2 yodos de una vez para tenerlo balanceado. 2 yodos. Al hacer esto, pues ya voy a tener más número de oxígeno. 2 por 3 es 6. 10 por 2 es 20. Entonces ya tengo 26 oxígenos. Me faltaría aquí otros valores. Pues para que llegue al 30 le pongo 4 o más. Para llegar 26 más 4 tendría ya los 30 oxígenos. Y ahora para el caso de los hidrógenos, pues debo tener 10 hidrógenos en este lado y también tengo que tener 10 hidrógenos en el otro lado. Vamos a ver si es correcto. 2 hidrógenos aquí. 4 por 2 es 8. 8 más 2 son 10. Quiere decir que estos son los coeficientes necesarios pues para obtener el balanceado de la ecuación. Continuando ahora con el siguiente, el clorato de potasio más ácido sulfúrico más bisulfato de potasio más agua más cloro más oxígeno. Entonces debemos de balancear de nuevo esta parte. Bueno, el balanceo de la ecuación, primero que nada tenemos que poner cuáles son los elementos participativos que tenemos en este apartado. Vamos a poner que participa el potasio, el cloro, el oxígeno, el azufre y el hidrógeno. Aquí participan pues muchos elementos en esa reacción. ¿Cómo comenzamos a balancear? Bueno, si yo pongo aquí, vamos a borrar esta parte nada más para que ya empezar a balancear. Vamos a balancear, vamos a escribir primeramente aquí un 4 para los potasios. Un número 4. Aquí también necesito poner un número 4 para tener 4 potasios. Y también va a salir afectado el azufre, porque aquí también voy a tener 4 azufres. Y necesito poner aquí otro número 4 para tener también 4 azufres. Ahora, en el caso del cloro, aquí tengo 4 por 1, 4. Ya tengo 4 cloros. Necesito en el otro lado tener también 4 cloros. Por lo tanto, es necesario poner aquí un número 2 en el cloro 2 para tener 4 cloros. En el caso de los hidrógenos, 4 por 2, tengo 8 hidrógenos en esta parte. Contra 4 por 1, 4. Acá tengo 2 más, serían 6. Es necesario poner un 2 aquí para que me dé 4 y 4 para que te dé los 8 hidrógenos. Y en el caso de los oxígenos, pues aquí tengo 4 por 3 da 12, 4 por 4 da 16, 12 más 16 te da un valor de 28 oxígenos y en el otro lado me tiene que dar 28 oxígenos. Aquí tengo 4 por 4 16, 2 por 1 2, van 18, me falta 10 más, entonces necesariamente ocupo tener un número 5 aquí para tener 10 más, 5 por 2 10 y 18 más 10 da 28 oxígenos. Ahora sí estaría balanceado esta ecuación. En el caso de la última ecuación que tenemos aquí, los elementos a participar sería cobre, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y obviamente pues cada uno tiene su propio nombre. Tenemos el óxido de cobre, este NH3 sería el amoníaco, nitrógeno, agua y cobre simplemente, ¿no? O también el amoníaco lo pueden llamar como hidruro de nitrógeno, ¿no? Se le hace más fácil así, hidruro de nitrógeno 3. Vamos a empezar a balancear. Primero comenzaríamos balanceando, si le pongo aquí un 3 al cobre, voy a tener que ponerle un 3 aquí a este cobre, 3 y 3. Luego, al hacer esto, si yo ahora le pongo un 2 a este nitrógeno,
porque aquí en primer lugar ya tenían 2 en los productos y van a tener 2 nitrógenos a ambos lados. Al hacer esto también pues va a afectar los hidrógenos, 2 por 3 son 6. Debo tener también aquí 6 hidrógenos, por lo tanto necesito ponerle aquí un 3 para multiplicar 3 por 2 son 6. Y los oxígenos 3 por 1, 3 oxígenos en los reactivos, contra 3 por 1 también 3 de los productos. Por lo tanto, estos son los coeficientes necesarios que necesitamos para balancear estos productos, ¿no? Esta ecuación química. Entonces así nos va a quedar los coeficientes de cada uno de estos ejercicios. Todavía abajito pues tenemos más ejercicios que realizar. Más que nada son ejercicios de investigar por internet o en el libro las siguientes preguntas. Dice, en una reacción química los átomos se conservan. Si tu respuesta es afirmativa o negativa, explica por qué. En forma de pregunta dice que si los átomos se conservan. Ustedes pueden investigar en internet y pueden buscar esa respuesta. La número 2 dice, ¿cómo identificar que se ha producido una reacción química? Pero también esa pregunta pues puede investigar en internet escribiendo pues cómo es que es una reacción química y cómo identificarla y ponerle la respuesta, ¿no? Son preguntas abiertas. Dice, ¿existen diferencias entre una reacción y una ecuación química? Si existen, explícalas. Entonces, ustedes van a buscar esa diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química. En la pregunta 4 dice, ¿qué relación tiene el balanceo de una ecuación química con la industria, el ambiente y la economía? Entonces, ustedes también tienen que investigar en qué consiste con el ambiente, con la industria y la economía ese balanceo de ecuaciones. En la número 5, pues sí es realizarlo aquí mismo, el resultado de cómo representar, es correcta la representación submicroscópica que se utiliza para representar la descomposición del agua oxigenada. Dependiendo de tu respuesta, tienen que explicar y modificar esta representación. Escribe además la representación simbólica de este proceso. Entonces aquí necesitamos ver si está bien la corrección. Que sí que el agua oxigenada pues son 2 moléculas de hidrógeno con 2 moléculas de oxígeno. Al hacer descomposición te va a formar una molécula de agua más 2 moléculas de oxígeno. ¿Estará bien esta representación? Bueno, para ver cómo se descompone el agua oxigenada, por lo general el agua oxigenada si se deja en un recipiente abierto, lentamente se va a descomponer para producir agua y oxígeno, ¿no? Obviamente de aquí tenemos que sacarlo incluso balanceado cómo va a salir ese procedimiento. Entonces, en el ejercicio del producto 36, tenemos que describirlo, pues cómo va a quedar, ¿no? Entonces, si la representación simbólica es H2O2, se descompone por acción de un catalizador o al aire libre, te va a formar H2O más oxígeno 2. Esto en primer lugar no está balanceado. Necesitamos balancearlo bien, pues para que quede bien el procedimiento. Si se fijan bien, aquí hay 2 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos, aquí hay 3 oxígenos en vez de 2. Si yo pongo aquí un 2 de balanceo y acá un 2, ahora sí voy a tener balanceados los hidrógenos y los oxígenos, con 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 oxígenos y también 4 oxígenos. Vamos a hacerlo simbólicamente, ¿no? Primero que nada, 2 moléculas unidas de oxígeno, unidas obviamente con las de hidrógeno. Como son 2 moles, pues tengo que escribir 2 veces estas moléculas para también tener un balanceo, ¿no? Entonces tenemos que son simbólicamente 2 moléculas de agua oxigenada. Al descomponerse también te va a generar una molécula, 2 moléculas de oxígeno, de agua, perdón. Tenemos estas formaciones de agua y una molécula simplemente de oxígeno, que va a resultar de esa descomposición. Entonces, así nos va a quedar, pues, obviamente ustedes lo van a dibujar mucho mejor, esta representación simbólica y también, pues, la fórmula como debe de quedar. Y esto es lo que abarca, pues, el producto 36. Algunas de las partes, como les digo, tienen que hacerlo, investigar por internet. Aquí las respuestas, como digo, son preguntas abiertas. A lo mejor ahí un poco concuerdan
las respuestas entre ustedes, pero es cuestión de investigar bien, ¿no? Entonces, esto es lo que se abarca para la semana 12 de química cuantitativa. Sería todo y nos vemos para la siguiente sesión. Se cuidan mucho.